Buenas noches a todos, bienvenidos al culto, bienvenidos a los que están en línea, a los que están aquí presentes, bienvenidos. Vamos, inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos hoy por un día más de vida y por todas las bendiciones recibidas el día de hoy. Agradecemos por todo lo que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros padres, a nuestra familia, y te agradecemos de todo corazón. Y cada alabanza que vamos a recitar hoy llegue y te glorifique siempre. En nombre de tu Padre. Amén. porque podemos estar, Señor, una noche más reunidos para adorar tu nombre, Señor. Te damos gracias por cada persona que está aquí presente, Señor. Te pedimos de que seas tú tocando cada corazón, Señor, los que están en línea igualmente, Señor. Te pedimos de que seas tú recibiendo la siguiente alabanza, Señor, como para ti. Gracias por tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
porque pudimos, Señor, adorar tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque vamos a poder escuchar de tu palabra, Señor, ahora. Te pedimos de que seas tú abriendo cada corazón, de que tu palabra pueda llegar, Señor, que podamos ponerla en práctica también. Te damos gracias por todo lo que nos has dado el día de hoy y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está. Buenas noches. Mi nombre es Juan Parra y me acompaña Omar Cortés. Para nosotros es un honor, es un privilegio poder estar aquí una vez más con ustedes. Estuvimos aquí hace 5 años y poder compartir con ustedes la palabra. Venimos de la ciudad de Oxnard, es una ciudad cerca de Los Ángeles, ahí en el estado de California. Y repito, es un honor para nosotros estar aquí una vez más. Y con eso te voy a invitar a que abras tu Biblia en la epístola de Gálatas, Gálatas capítulo 2. Ahí vamos a estar viendo unos versos en esta noche. Y en forma de introducción, quiero dar algunos puntos. Amo la palabra de Dios porque creo que es a través de la palabra de Dios que nos podemos encontrar con Dios. Dios nos habla, Dios continúa hablando a nuestras vidas el día de hoy, en el año 2022. Y entonces cuando llegamos a la palabra de Dios podemos ver de que incluso personajes como los que vamos a ver en esta noche, personajes como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Bernabé, eran personas como tú y como yo. Tenían problemas, tenían dificultades. Ellos también se toparon con tribulaciones. Ellos tenían tentaciones como las tenemos nosotros el día de hoy. El desánimo que llega a todas nuestras vidas. Y entonces Pablo está escribiendo a esta iglesia de Galacia y les está escribiendo a estos hermanos, una iglesia como esta. ¿Por qué? Porque estos hermanos están desanimados. No sé si has estado en una etapa de tu vida donde el desánimo te está llevando a un punto donde tal vez quieres alejarte de la iglesia, alejarte del Señor. Y Pablo le escribe a esta iglesia y Pablo está sorprendido de que tan pronto estaban al borde de abandonar su fe en Cristo Jesús. Y Pablo les escribe, los quiere animar, mucho más que animarlos, les quiere recordar lo que es el caminar cristiano, lo que es la salvación. Y es lo que quiere comunicarnos en esta noche. Mi anhelo, mi deseo es de que recuerdes de que tú tienes un regalo muy especial de parte de Jesús. Entonces, Pablo, a través de esta epístola, el mensaje que él le quiere comunicar a la iglesia de Galacia es la siguiente: de que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Lo que tú y yo hemos recibido de parte de Dios es un don, es un regalo. Y dice aquí Pablo, es por gracia. La palabra gracia, el ser humano tiende a complicarla. La palabra gracia, vela de esta manera, es Dios te da lo que tú no mereces, Dios me da lo que no merezco. Es lo que significa gracia. Y Pablo les quiere comunicar esto a esta iglesia. Y yo lo que quiero que todos entendamos juntos es de que el evangelio es uno, es el evangelio de Cristo. Y aún el día de hoy, tal como en el tiempo de Pablo, había personajes que estaban predicando, enseñando un evangelio distinto al que Jesús nos había dado. Y entonces quiero pintarte la escena de lo que está sucediendo, y quiero que al escuchar lo que te voy a describir, que tú puedas cobrar vida y animarte de que Dios pueda hacer lo mismo aquí en Managua, de que Dios pueda hacer lo mismo en tu vida y en esta iglesia. En este tiempo Pablo acaba de pasar una transición, dejó de ser Saulo y ahora es Pablo. Y entonces Dios está obrando a través de 3 personajes. Pablo, repito que antes era Saulo. Saulo era un hombre que persiguió a la iglesia, buscó a cristianos para encarcelarlos, para matarlos. Era una tremenda persecución
que Saulo levantó contra la iglesia. Ahora Dios lo está usando de una manera increíble, juntamente con Bernabé, juntamente con Tito. Y estos tres hermanos están haciendo lo que nosotros estamos haciendo en esta noche. Estaban llegando a lugares simplemente para escuchar el evangelio, para escuchar la obra de Dios, la palabra de Dios. Y multitudes de personas estaban llegando a los pies de Cristo. Algo glorioso. Y entonces, como suele suceder en nuestras vidas, en iglesias, se levantó una controversia contra ellos a través de los judaizantes, personas religiosas que querían imponer algo más al evangelio de Cristo. Y existen el día de hoy. Hay personas que le van a querer agregar mucho más a lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y entonces ellos querían que todas las personas que estaban recibiendo a Cristo, estos judaizantes querían que se les cortara el prepucio, querían que fueran circuncidados. Y entonces eso lo vemos claramente en la palabra de Dios. No tienen que voltear ahí, pero en Hechos capítulo 15 vemos esta verdad. En el verso 1 dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué es lo que están diciendo? Lo que hizo Cristo en la cruz no es suficiente para tu salvación, tenemos que agregarle esto. Entonces tengo que tener cuidado porque a veces se me sale yo soy nacido en Estados Unidos, pero mis padres son mexicanos, entonces hago una mezcla del español, ¿no? Entonces, si no entienden algo, nomás alza la mano y lo trato de explicar. Pablo me encanta porque ¿qué es lo que hace? Les está pintando una foto, ¿no? Llega con estos judaizantes que, repito, ya han recibido el evangelio, pero quieren agregarle la ley. Y Pablo llega ante ellos en Jerusalén y les presenta a Tito. Y entonces, quiero que entiendas esto porque este es el fundamento para lo que vamos a ver en esta noche. Los judaizantes estaban diciendo: si tú no te circuncidas, no eres salvo. ¿Sí? Hay iglesias el día de hoy que te dicen: si tú no te bautizas, no eres salvo. Si tú continúas yendo a ciertos lugares, no eres salvo. Si las mujeres usan pantalones, no son salvas. Y puedo continuar, ¿no? No sé si ese tipo de iglesia existe aquí en Managua, pero en California abundan. Y entonces me encanta porque Pablo llega a Jerusalén y se trae a Tito y les presenta a Tito. Y en pocas palabras lo que Pablo les dice: ustedes, su teoría, su teología, su doctrina es la siguiente, de que si una persona no se circuncida, no es cristiana. Aquí tengo a Tito, no es judío, no es circuncidado, pero es cristiano. Y lo empieza a describir. Y si tú abres tu Biblia el día de hoy, hay un libro que tiene el título con el nombre de Tito. Y entonces Pablo les dice: este es un hijo verdadero, es cristiano y Dios lo está usando de una manera poderosa. Mi anhelo, mi deseo es de que dentro de ti crezca un anhelo, un deseo para que Dios te use. Aquí en tu entorno, aquí en esta ciudad, con tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. De que cobres vida de parte de Cristo para que a través de tu vida se mueva el Espíritu Santo. Y Pablo les dice: Tito no es circuncidado, pero Dios lo está usando de una manera increíble. Entonces, algo está mal aquí, porque lo que ustedes están enseñando o imponiendo no cuadra con lo que vemos en su vida. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Gálatas 2, verso 9, ¿están ahí? Dice Gálatas 2, verso 9 del capítulo 2, dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. Después de Pablo llegar a Jerusalén, explicarles, presentarles a Tito, compartir con ellos todo lo que Dios estaba haciendo, vemos de que Jacobo, que era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Cefas, que es Pedro, y el apóstol Juan le dicen: vas, ya nos convencieron, vayan y continúen predicando el evangelio a los gentiles. Y con eso entramos a la porción que vamos a estudiar en esta noche. Gálatas 2, verso 11 al 13 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, Pedro, juntamente con los apóstoles en Jerusalén, reconocieron el llamado de
de Pablo, reconocieron su apostolado y le dieron la bendición, le dieron la luz verde para que él continuara predicando el evangelio a los gentiles. Y ahora Pablo regresa a Antioquía, era su base de operación, y llega a Antioquía. Muy interesante porque aquí es donde Dios está usando a Pablo, a Bernabé, a Tito, y este es el lugar donde por primera vez se le llama cristianos a esta nueva iglesia que Dios había levantado. Antioquía era por decirlo así, la capital de todos los gentiles. ¿Saben lo que son gentiles, no? Gentiles son personas que no son judías. Entonces Antioquía era la capital de los gentiles, Jerusalén era de los judíos. Y entonces aquí en Antioquía Dios está obrando de una manera especial. Llega Pedro y algo sucedió. Y esto suele suceder en muchas iglesias. Yo no sé si tú has escuchado, yo no voy a esa iglesia porque allí son una bola de hipócritas. ¿Alguien ha escuchado eso? Nadie. Aquí pasa algo. Pedro llega a Antioquía y dice que Pablo lo resistió cara a cara. Otra traducción dice que lo reprendió en su propia cara. Otra traducción dice, lo tuve que enfrentar cara a cara. Y la pregunta es, ¿por qué tuvo que hacer Pablo esto? Yo no sé si tú has sido confrontado en el contexto, en el entorno de iglesia, o si has tenido que confrontar a alguien, y déjame decirte, no es nada agradable, ¿no? No nos gusta hacer eso porque es muy inconfortable, pero es necesario. Y déjame decirte lo siguiente, tengo poco conociendo al pastor Mike. Él estuvo aquí sirviendo cuando estuvimos aquí hace 5 años. Y en lo que concierne a nuestra iglesia en Oxnard, yo me he dado cuenta de algo. En la iglesia hay mucha división, hay muchos problemas. El ser humano es problemático y es necesaria la reprensión en amor. Y a veces no queremos confrontar a hermanos porque, repito, es incómodo. Pero cuando tú confrontas a un hermano como Pablo está haciendo aquí con Pedro, tú estás demostrando que amas a esa persona. Es necesario. Es necesario en el contexto de iglesia. ¿Por qué? Porque de esa manera la iglesia puede crecer sanamente. Repito, hay problemas dentro de la iglesia, como estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo hipocresía, simulación. Y entonces Pablo lo reprende. ¿Por qué? Porque Pedro estaba actuando como un hipócrita. No sé si te puedes relacionar. Y vemos de que al llegar Pedro a Antioquía, todo estaba bien. Velo de esta manera. Después de que Pablo fue a Jerusalén, le dieron la luz verde, regresó a Antioquía, empezaron a ministrar, y Dios continuó usando a estos 3 varones de una manera especial. Las noticias continuaron llegando a Jerusalén de que Dios estaba obrando en Antioquía. Ahora Pedro llega a Antioquía y todo está bien, y Pedro ahora está comiendo con todos los gentiles. Imagínate, aquí está Pedro y está comiendo con todos, no tiene ningún problema. Entiende de que los judíos no podían comer carne de puerco. Había una cierta dieta que los judíos tenían que comer, y entonces Pedro no tiene problema, él está comiendo con toda la bola. Pero dice que cuando llegaron los de Jacobo, se empezó a retraer, su conducta cambió, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué será que muchas veces en nuestra vida, por ciertas circunstancias, empezamos a actuar diferente a como estábamos actuando antes? Y me encanta porque aquí la palabra de Dios nos dice el por qué. Y primero quiero decirte el motivo por el cual Pedro no hizo esto. Pedro no hizo esto por falta de conocimiento. Eso está claro. Si tú lees la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta de que Pedro tenía conocimiento y ya había tocado este tema en el pasado. Tú puedes regresar al libro de los Hechos y te vas a dar cuenta de que Pedro llega a esta ciudad de Jope, y está allí Pedro ministrando. Está allí porque Dios tiene un propósito para su vida, y entonces la gente se da cuenta de que Pedro está ahí, y en un hogar había duelo, había aflicción, había lamento. ¿Por qué? Porque una mujer había muerto. No sé si ubicas la historia. El nombre de esta mujer era Dorcas, y muere.
y se dan cuenta de que este famoso apóstol, Pedro, que caminó sobre el agua, está en la ciudad de Jope y mandan llamarlo. Y lo mandan llamar y Pedro llega a la casa de Dorcas y la levanta de la muerte, la resucita. O sea, este es el apóstol Pedro. Y curioso porque si tú continúas leyendo ese capítulo te vas a dar cuenta de que al final del capítulo, después de hacer esto, Pedro se queda mucho tiempo más en Jope y se queda en la casa de un mentado Simón el curtidor. Y entonces ahí te está comunicando algo de que, o sea, un judío, Pedro, jamás se quedaría en una casa de un curtidor. ¿Saben lo que es un curtidor? Son personas que trabajaban con pieles. Un judío jamás podía hacer eso, pero ahí está Pedro, no tiene problema. ¿Por qué? Porque Dios está obrando con él. Si continúas la historia te das cuenta de que después Pedro es llamado a Cesarea por un centurión, por un hombre que se llama Cornelio, porque Dios está obrando en su corazón y lo manda a llamar. Y para recortar la historia, Pedro va a la ciudad de Cesarea y va al hogar de este centurión, de este gentil, de Cornelio. Y eso es después de ver una visión donde bajan los lienzos y Dios le habla y le dice a Pedro, Pedro come, y Pedro le dice, Nel, a Jesús, le dice no, porque nunca he comido este tipo de comida inmunda, ¿no? Y Jesús le dice a Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y Pedro se va a la casa de Cornelio y les empieza a compartir la palabra, y aún no ha terminado cuando el Espíritu Santo baja, desciende sobre esa casa y estos gentiles son bautizados por el Espíritu Santo. Pedro vio en carne propia cómo se mueve el Espíritu Santo en las vidas de estos gentiles, y ahora está haciendo sus panchos. ¿Sí entienden esa palabra? O sea, ellos están haciendo están haciendo un show, un escándalo, porque Pedro, porque está comiendo con los gentiles y ahora ya no está, sabiendo de que él ya vio cómo Dios había movido en las vidas de los gentiles. Y entonces me encanta, ¿por qué? Porque podemos ver de que esto le puede pasar a todos. Si esto le pasó a Pedro, te puede pasar a ti, y tal vez te ha pasado, me puede pasar a mí. Y entonces es curioso porque si ves ahí en el verso 12, ahí te comunica el autor, Pablo, y dice que Pedro se retraía y se apartaba. Muy importante estas palabras, ¿por qué? Porque estos verbos son imperfectos, y en el original, en el griego, te está comunicando de que esto no sucedió de un día para otro, esto se llevó tiempo. Entonces, a través de los días, de las semanas, Pedro se estaba retrayendo de tener compañerismo con los gentiles. Visualiza esto. De este lado estaban los gentiles, de este lado estaban los judíos. Eso por definición es división. Y esto es lo que Pablo quería prevenir. Esto es lo que Pedro, el gran apóstol Pedro, estaba provocando dentro de esta iglesia que acababa de nacer. Y Pablo, en amor, tiene que confrontar a otro apóstol. ¿Por qué? Porque quería apachurrar esta división que estaba sucediendo aquí en esta iglesia primitiva. Y entonces, curioso porque yo no sé cómo les fue a ustedes aquí durante el periodo de la pandemia. Desconozco. En California estuvo difícil. En California hubo división. Hubo divisiones en iglesias. ¿Por qué? Porque habían una sección que decían las personas que usaban mascarillas, tapabocas, o sea, era un show, ¿no? Les decían que tenían poca fe. Entonces tenías tus grupitos, ¿no? Los que usaban tapaboca y los que no. Allá el gobierno dijo que la iglesia no era esencial, entonces tuvimos que cerrar la iglesia. Y entonces había controversia concerniente a eso, porque unas iglesias abrieron un determinado tiempo, otras duraron más de los 2 años sin abrir. Entonces hubo división en la iglesia, muchas iglesias se cerraron. Fue algo horrible. Repito, no sé cómo fue aquí, pero lo que vimos a través de esa pandemia es de que muchas personas, como dice aquí, se retraían, se apartaron lentamente. Hay personas en nuestra iglesia que no han regresado después de más de 2 años. Y no fue algo así repentino, fue progresivo, donde dejaron de llegar a un servicio, después a otro, y finalmente se alejaron completamente. Y entonces la palabra de Dios nos dice por qué Pedro hizo esto.
Repito, amo la palabra de Dios porque ahí encontramos lo que necesitamos para nuestra vida. Y está claro que Pedro hizo esto porque tenía miedo. Si te fijas en el verso 12 dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Había presión para Pedro concerniente a su reputación. Y déjame decirte lo siguiente. Ahorita nuestro mundo está cambiando. Lo que nosotros, personas de mi edad, ¿no? Yo ya le voy a pegar al tostón, casi 50 años. La vida el día de hoy es muy diferente a como yo la conocí hace 25 años atrás. El día de hoy hay confusión de género, hay confusión concerniente al matrimonio, hay confusión sobre muchas cosas. A la verdad se le dice mentira, a la mentira se le dice verdad. Y eso se está enseñando desde una edad temprana. Repito, este es el contexto de Estados Unidos. Y entonces hay presión en esta vida para el cristiano. Y tú y yo como cristianos nos tenemos que parar firmes en la verdad. La palabra de Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Si no lo es, tienes que reubicarte. Porque lamentablemente el día de hoy, en el siglo XXI, hay muchas iglesias que no tienen como fundamento la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios tiene que ser el fundamento de tu vida. Te tienes que parar firme en lo que es la verdad, porque si no lo haces, te vas a dejar llevar por las corrientes de este mundo que te van a vender algo chafa que no es la verdad. Aunque te van a decir que te lo van a envolver en un regalo que dicen que es verdad, pero no es verdad. Y entonces, diario, la palabra de Dios tiene que ser nuestra porción, aunque no nos convenga en circunstancias que lleguen a nuestra vida. Y entonces vemos de que el apóstol Pedro tenía miedo de los de la circuncisión. Yo te pregunto en esta tarde, ¿a quién le temes? ¿A quién le temes o a qué temes? Aquí dice que el gran apóstol Pedro tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Sí? O sea, si ves el contexto, a Pedro no lo podían encarcelar por esto. No lo iban a apedrear como lo hicieron con con Esteban o con Pablo. Pero sí lo podían criticar. Lo podían criticar, sí lo podían ridiculizar. Y Pedro temía perder su popularidad. Yo me he dado cuenta de algo en los últimos 20 años en la iglesia. Hay muchas personas que no se quieren declarar cristianos para evitar crítica. Crítica de sus padres, crítica de sus familiares, de sus amigos, compañeros de trabajo. Prefieren callar concerniente a su nueva identidad, a su nueva fe, a que el mundo los critique. Ahora, yo antes de llegar a los pies de Cristo fui católico por muchos años. Para mí dejar el catolicismo fue bien difícil. ¿Por qué? Porque en esencia fue abandonar mi familia. A mí, mis padres por muchos años me descartaron. Mi madre me dijo que ya no era su hijo. Y entonces cuando tú llegas a los pies de Cristo, tú tienes que estar dispuesto a dejar muchas cosas. Lamentablemente hay muchas personas el día de hoy que no quieren dejar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque les trae seguridad, les trae comodidad. Y entonces, ¿a qué le temes? ¿O a quién temes el día de hoy? Y entonces, si continuamos, tal vez tú te puedes relacionar con Pedro, porque en muchas ocasiones yo confieso esto, yo he negado al Señor Jesús por vergüenza, por temor, y me he arrepentido de eso, pero creo que todos padecemos de esto. En un momento de nuestra vida nos encontramos en un entorno, en una situación donde preferimos negar que somos cristianos, negar nuestra fe. Nos da vergüenza confesar lo que somos. Y entonces, repito, creo que en un momento de nuestra vida todos hemos caído en este error. Proverbios 29, verso 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pedro tuvo que ser confrontado y Pablo lo hizo por amor. Y yo quiero animar a esta iglesia a que camine en amor, y vamos a ver eso al final, ¿no?
en particular en esta área de lo que es la iglesia, de que como iglesia nos podamos exhortar los unos a los otros, confrontar cuando veamos algo que no es consistente en nuestra vida de acuerdo al Evangelio de Cristo. Y entonces, si tú lo ves por lo que es, entiende quién era Pedro. Porque si no entiendes en su totalidad quién era Pedro y lo que hizo Pablo con Pedro, o sea, no vas a entender el impacto de esto, ¿no? Imagínate si, un ejemplo, ¿no? Imagínate Chepe, después del servicio, les dice: el domingo vamos a tener un invitado especial. Y no es un pastor chafa de California. El domingo va a estar aquí el apóstol Pedro. Si tú supieras que el apóstol Pedro iba a estar aquí el domingo, yo te pregunto, ¿qué le preguntarías a Pedro? ¿Qué le preguntarías a este hombre? Este hombre caminó con Jesús por 3 años. Imagínate lo que vieron sus ojos. Ya mencioné de que este hombre caminó sobre el agua. Este hombre vio cuando Jesús multiplicó unos cuantos pececillos, unos cuantos panes para alimentar a más de 15,000 personas. Acabo de mencionar de que Pedro hizo una oración, se puso de rodillas, oró y levantó de la muerte a Dorcas. Imagínate. Si Pedro llegara este domingo, ¿qué le preguntarías? ¿Quién de los que están aquí, si tuviesen el privilegio de hospedar a Pedro en su casa, cómo prepararían de antemano su casa? Las hermanas tal vez se van a preparar el mejor platillo para Pedro. O sea, no sé si puedes ver esto. Este es Pedro y Pablo lo tuvo que confrontar en amor. Y entonces la palabra de Dios nos enseña de que tenemos libertad en Cristo. Tenemos libertad en Cristo, pero no todo lo que hacemos en nuestro caminar cristiano nos conviene. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder distinguir qué son las cosas, aunque en Cristo tenemos libertad para hacerlas, no nos convienen. Tenemos libertad en Cristo, pero no todo lo que hacemos nos edifica. Yo le he dicho a mis hijos, les digo esto, lo recalco en la iglesia: mira, tú tienes libertad para hacer lo que tú quieras. Dice el mexicano allá, ¿no? Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero lo que te da la gana no te va a convenir siempre. Y lo que tú hagas no va a edificar tu vida. Entonces yo le digo a mis hijos: mira, cuando tengas duda concerniente a cualquier pregunta, pregúntate si yo hago esto, pregúntate si te conviene, número 1. Número 2, pregúntate si va a edificar tu vida. Número 3, si va a glorificar a Cristo. Bien sencillo. Y entonces tenemos libertad para hacer muchas cosas, pero pregúntate si lo que tú estás haciendo, viviendo, edifica tu vida, tu matrimonio, tu familia, esta iglesia. Quiero que todos leamos esta porción de este verso. Entonces acompáñame a 1 Corintios capítulo 10, verso 24. Ahí está. Chepe, muchísimas gracias. Fíjate lo que dice aquí Pablo. Dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, checa eso. Eso para mí en lo personal, esto choca con mi ego, ¿no? Yo estoy ensimismado conmigo mismo. O sea, hoy estuvimos viendo en uno de los estudios que dio el hermano Omar, de que uno como cristiano lucha con el mundo, Satanás y nuestra carnota, ¿sí? El yo. Pablo dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De los que son casados, ¿cuántos de ustedes se esmeran para hacerle el bien a su esposa? ¿Cuántos de ustedes, esposos, buscan primeramente el bien de su esposa antes de buscar tu propio bien? O viceversa, ¿cuántas de ustedes, esposas, buscan el bien de su esposo antes de buscar tu propio bien? ¿O cuántos de ustedes buscan el bien de sus hijos antes que el bien de ustedes? En el contexto de iglesia, ¿cuántos de ustedes buscan el bien del hermano?
Imagínate si el cristiano promedio viviera de esta manera, ¿cómo sería tan diferente la iglesia? Nunca olvides esto. Tú eres un libro abierto y el mundo te está leyendo. ¿Y qué es lo que ve en ti? ¿Qué es lo que lee en tu forma de vivir? Un pastor dijo lo siguiente. Dice, los pecados de los maestros son los maestros de los pecados. Una vez más, los pecados de los maestros son los maestros de los pecados. Fíjate cómo cuadra esto con el verso 13 de Gálatas 2. Y dice, fíjate lo que causó este pecado del apóstol Pedro. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. Lo que hizo Pedro produjo más hipocresía. Y personas fueron arrastradas por la hipocresía, por la simulación de este gran apóstol Pedro. En pocas palabras, nos guste o no, Pedro fue un hipócrita. Y amo la palabra de Dios, ¿por qué? Porque nos dice estas verdades. Y entonces vemos de que, lo vuelvo a repetir, su hipocresía reprodució el pecado en otros judíos. Uno de ellos mencionados aquí es Bernabé, un fiel amigo de Pablo. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, nadie le creía. ¿Por qué? Porque lo conocían como Saulo, y es Bernabé quien viene y le hace el paro, le ayuda y le dice, no, Dios ya lo ha transformado, no tienen que temer, no los va a matar, Dios ha hecho un milagro en su vida. Este fue Bernabé, y Bernabé aquí cae en la simulación, en la hipocresía de Pedro, y está actuando tal como Pedro. Y lo vuelvo a repetir, claramente podemos ver que nuestra manera de vivir tiene influencia. Para los que son padres, yo tengo ya 3 hijos, ya son adultos. Tengo una hija de 27 años, una hija de 21 y un hijo de 18. Tú les puedes dar misa a tus hijos, pero ellos van a reproducir lo que ven en ti. Bien sencillo. Sí. En inglés hay un dicho que se dice, more is caught than taught. O sea, que tus hijos van a cachar más de lo que ven en ti, de lo que tú les estás enseñando. Y aquí, en esta simulación, vemos de que es lo que estaba produciendo Pedro. Hermanos, muchas veces nuestro estilo de vida habla tan fuerte que la gente no puede oír lo que les estamos diciendo. Por tanto, nuestra fidelidad implica más que simplemente creer en la doctrina correcta. Doctrina correcta sin comportamiento correcto siempre produce hipocresía. Esto se tiene que alinear. Y entonces es fácil retractar lo que decimos, lo que enseñamos, lo que predicamos con nuestra forma de vivir. Tenemos que hacer la conexión con nuestra teología y nuestra forma de vivir. En Estados Unidos hay muchos que se autodenominan cristianos, ¿sí? Hacen encuestas, o sea, cada año salen estas encuestas del porcentaje de lo que forma Estados Unidos de cristianos, ¿sí? Tal vez han escuchado de que Estados Unidos es una nación cristiana. Déjame decirte, no, Nel. Tienes una especie de cristianos en Estados Unidos que se dicen, autodenominan cristianos, pero están a favor del aborto. Están a favor del matrimonio igualitario. Están de acuerdo con todas estas ondas que están sucediendo concerniente al movimiento LGBT. Ya se extendió, ¿no? Su forma de vivir no cuadra con lo que Dios establece en su palabra de Dios. Por eso, repito, la palabra de Dios es nuestro norte. Vamos a ella para ubicarnos. Entonces, para concluir, aquí vemos de que el error de Pedro fue de que él buscó su propio bien. Pedro no quiso quedar mal, prefirió echar por adelante a estos gentiles y él quedar bien y no manchar su reputación, su fama. Dijo, Nel, primero ellos antes que yo. Y fue un hipócrita. Su estilo de vida no cuadró con el evangelio de Cristo, y por eso Pablo lo tuvo que reprender. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, obviamente en amor. Entonces, lo que quiero compartir para concluir son 2 cosas. Jesús nos enseñó un mejor camino. Jesús nos enseña un mejor camino. El primer camino que nos enseña Jesús, yo lo digo de esa manera, el cristiano tiene varios lunares, ¿no?
uno de ellos es este, ¿no? Uno de los caminos mejores que Jesús nos enseña es el camino del servicio. Entonces acompáñame a Mateo. Quiero que todos leamos esto. Mateo capítulo 20, verso 24 al 28. Mateo 20, verso 24. ¿Hasta aquí horas tenemos? Ya vamos a terminar. Mateo 20, verso 24. ¿Están ahí? El contexto de esta porción que vamos a leer, repito, por esto amo la palabra de Dios. La palabra no te oculta nada. Los 12 a quien Jesús escogió tenían problemas. Aquí tienes a dos de ellos, a Santiago y a Juan, y ellos quieren hueso. O sea, que quieren un puesto, ¿no? Y le están ahí torciendo el brazo a Jesús para que les dé la mejor posición, y Jesús le dice: Nel, así no trabaja esto, ¿no? Pero dice el verso 24, dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, contra Santiago y Juan. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y aquí, esto es para nosotros, esto es oro. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Chulada, ¿no? Vamos a detenernos ahí. ¿Qué nos enseña aquí esta porción? Mi anhelo, mi deseo es de que esta iglesia sea una iglesia servicial. Y cuando digo iglesia, no estoy hablando de este edificio, estoy hablando de ustedes, ¿no? De que ustedes sean esclavos. Y en nuestra sociedad, en nuestra cultura, obviamente estoy hablando de Estados Unidos, eso no es popular. Pero este es el ejemplo que nos deja Jesús. Este es el ejemplo que nos modela Jesús. Entonces aquí vemos de que tú no te debes de enseñorear de nadie. Yo no sé dónde trabajas. Si tú tienes trabajadores bajo tu cargo, no te enseñoríes de nadie. Si tienes hijos, no te enseñoríes de tus hijos. Si tienes una esposa, no te enseñoríes de tu esposa. Haz totalmente lo opuesto de lo que nos enseña nuestra cultura, nuestra sociedad. Aquí vemos de que Jesús nos enseña a buscar la grandeza del cielo, no la grandeza de esta tierra. Entonces busca la grandeza celestial, sé esclavo y sirve a tu prójimo. Sirve a tu prójimo. Y repito, Jesús modela esto. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Yo no sé cuándo fue la última vez que le lavaste los pies a alguien. Hazlo. Pero Jesús no es como tú, no es como yo. Jesús es Dios. Jesús se viste de piel, desciende aquí a esta tierra y le lava los pies a sus discípulos. Y parte de los 12 en ese momento era Judas, quien estaba a punto de traicionarlo con un beso. Y aún a él le lava los pies. Eso lo puedes ver en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Entonces Jesús nos modela el primer punto bien importante: sé un esclavo. Sirve a tu cónyuge, sirve a tus hijos. En tu chamba no reniegues, no te quejes. Sirve a tu mayordomo, a tu supervisor. Hazlo con gozo. ¿Por qué? Porque tú no trabajas para él, trabajas para tu Señor. Cuando vengas a la iglesia, ven a la iglesia, sirve, sé esclavo. Y no lo hagas por el pastor Mike. Hazlo por el pastor de pastores. Hazlo por Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es quien dio su vida por ti. Jesús vivió la vida perfecta que tú jamás podrás vivir. Subió a la cruz para tomar tu lugar, murió y resucitó para darte una esperanza en él.
Entonces, todo esto lo hacemos por Cristo. Número 2, Jesús también nos modela el camino del amor. Juan capítulo 15, y aquí terminamos. Y ahí está. Juan capítulo 15, lo pueden leer en casa. Yo solo quiero leer una porción de esto. Juan capítulo 15, verso 10. Y dice: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cristo nos manda a ser esclavos. Eso duele, pero es mandato de Jesús. Y Jesús nos manda a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Ahora pregúntate, ¿cómo te amó a ti? Repito, yo desconozco tu pasado. Yo no sé dónde estabas, cómo te encontrabas, cuáles eran tus vicios, cuál era tu onda cuando Cristo te buscó y te salvó. Pero ahí donde te encontró, esa es la manera en la cual Cristo te amó. A mí, cuando Cristo me amó, que fue continuamente, Él fue paciente, fue misericordioso, derramó su gracia. La palabra de Dios lo dice mejor, ¿no? Dice que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo dio su vida por nosotros. La forma en que Cristo te ha amado, esa es la manera en la cual tú tienes que amar a tu prójimo. Y esto yo sé que es difícil, pero no es imposible si permanecemos en Cristo. Si nos conectamos a Cristo, así como conectamos nuestros celulares al Wi-Fi, de Él va a fluir una vida que es ajena a la tuya. De Él va a fluir amor, el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas no hay ley. Así es que mi anhelo para esta iglesia es de que crezca en Cristo y que puedan modelar a Jesús de una manera especial aquí, sirviendo como Él sirvió, sirviendo como Él te sirvió y amando como Él te amó. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es la misma ayer, hoy y por siempre, tal como tú. Gracias que a través de ella podemos aprender a ser más como Jesús, y ese es el anhelo de todo cristiano. Queremos que la imagen de Cristo sea proyectada en nuestras vidas, no solamente en nuestras vidas, también en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí. Tú conoces cada una de sus situaciones, sus necesidades. Y Padre, en el nombre de Jesús te pido que, como siempre lo haces, como siempre te luces, que proveas para ellas. Señor, toca, bendice, sana, provee, llena de tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Familia, con eso, no sé si hay más anuncios. ¿No? Me están diciendo de que no. Entonces, yo les voy a extender una invitación. Aquí vamos a estar el viernes con los jóvenes, el domingo, si Dios permite, una vez más, a la misma hora, en el mismo canal. Así es que, una vez más, sí, pasó algo raro ahí con el pastor Mike, pero ya nos informó de que ya tiene vuelo. Llega el viernes por la noche, entonces el sábado ya va a estar aquí en casa. Entonces, si no hay más anuncios, ahí están. ¿Sí lo pueden leer? Anuncio para los jóvenes: viernes 15 de julio a las 5:30. Así es que no falten, se va a poner bueno.
Tal vez vamos a tener una comidita especial para ellos. Así es que si no eres joven, no vengas. Nomás trae a tus jóvenes. Familia, buenas noches, Dios les bendiga y nos vemos el domingo, primeramente Dios. Estamos despedidos.